Hermanos, hermanas, cuerpo de Cristo, es un gran privilegio poder compartir la palabra de Dios y como le dice su palabra, que puedan tener un intérprete. Así que en el Espíritu Santo, Señor, hoy hablamos a todos aquellos que escuchan, Señor, tu palabra, para que ni una tilde ni una jota sean cambiadas. Hoy tenemos como temática la raíz y el linaje de David. Bien, la revelación del vientre de María. Así que vamos a empezar a estudiar su palabra. Bueno, bien, Eclesiastes capítulo 11, versículo 5 dice, como tú no sabes, como tú, como yo, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Es decir, que todo nacimiento es una obra hecha por Dios. Quiero aclarar, cuando Dios creó al primer hombre llamado Adán, Adán no nació de un vientre. Sin embargo, de la obra de la cual nació Adán fue de la palabra, tomado del barro. Bien, no del vientre, pero la obra de nacimiento no fue en un vientre, sino fue tomado del polvo para hacerlo carne. ¿Estamos? Listo. Continuemos. Eclesiastes 11:5 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. El nacimiento de una mujer o el vientre de una mujer en el principio, es decir, la mujer Eva que Dios creó, no fue tampoco de un vientre de una mujer, sino que la obra del nacimiento, de acuerdo al pensamiento de Dios para manifestar a la mujer, fue mediante la costilla que tomó de Adán. ¿Listo? Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Mientras que existen los vientres de las mujeres que crean los huesos dentro de sus propios vientres, este también es una obra de creación, dada por Dios. Pero también Dios creó a Adán y Eva de una forma, obra distinta. A uno lo tomó del polvo de la tierra, del barro, y a Eva la tomó de las costillas para poderle dar vida. Sin embargo, sin importar ni dependiendo cómo fuese la obra, hecha siempre por Dios, semejantes a Dios nos hizo en todo tiempo. No olvides que nos hizo semejantes. Así que continuemos. Ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Es decir, la costilla de Adán con el polvo de la tierra que tomó Dios hacen que hombre y mujer para esa obra sean una sola carne. Bien, continuemos. Génesis capítulo 2, versículo 22 al 24. Y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomado. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Listo? Entonces, continuemos. Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28 dice, y creó Dios al hombre, escuchemos, a su imagen, ¿listo? Aquí lo vamos a colocar de este color, rojo como el fuego, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, a ambos, masculino y femenino, varón y varona. Varón y hembra los creó.
Es decir, que la imagen y la semejanza de Dios está en un hombre y en una mujer, está en el masculino y en el femenino. Esto es otro de los misterios de la semejanza de Dios, que ambos Él es, porque escrito está. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces tú dirás, pero hermano, ¿qué tiene que ver esto con el vientre de María? Cuando nace Jesús dentro del vientre de María, tienes, entender, bien, que la obra del nacimiento depende del Padre y depende proféticamente conforme a su voluntad. ¿Por qué proféticamente conforme a su voluntad? Porque siendo él semejante a los designios del Espíritu de Dios, Dios mismo es masculino y femenino, porque estos son los principios de la vida en Dios, desde el inicio, desde el Edén, perfectamente creados. Asimismo, debes entender que la obra del nacimiento de todo lo que Él crea también hace parte lo femenino en Dios, porque es semejante a Dios y quiero mostrarlo en los ángeles. Así que Zacarías capítulo 5, versículo 5 al 11 dice, y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Bien, y he aquí levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad, y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alce luego mis ojos y mire, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, en la semejanza de Dios, no solo para los hombres, sino también para los ángeles, el aspecto femenino semejante a Dios, como está escrito, de los ángeles, también aplica para ellos, según la obra en la que han sido creados, porque un ángel no salió del vientre de una mujer. Sin embargo, Dios creó los ángeles conforme a la obra de nacimiento que quería. De esta misma forma, el vientre del primer hombre Adán fue la tierra, fue el polvo, y esta fue la obra que Dios tomó para hacerlo carne. El vientre de la mujer para hacerse carne, en la semejanza de Dios, bajo la obra que Dios quiso, fue la costilla de Adán. El vientre de lo celestial, en el cual creó Dios la obra para hacer ángeles, que eran mujeres con sus alas, y ángeles como de cigüeña, fueron en sus eones y sus designios celestiales para convertirlos en ángeles, en mujeres ángeles con las alas. Y escrito está. Listo, y continuamos. Y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije el ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada la pondrá en su base. Ok, continuamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16 al 17, y dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Primero, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Les hago una pregunta. La palabra de Dios es clara. ¿Acaso ustedes ven o leen decir en este mismo versículo que Dios dirá a los muertos nuevamente entren al vientre de su madre estando muertos y vuelvan a nacer? No, Señor. Esta es otra obra del nacimiento del hombre en carne, que resucitemos en Cristo. Y este sería la obra para volver el hombre a nacer, según la profecía. Porque todos resucitaremos los que estuvimos en Cristo, desde las personas que murieron en la ley hasta los tiempos finales, los que habitamos en la gracia, uno solo siendo plenitud. Resucitaremos de nuevo.
Y esta será la obra nuevamente para hacerse carne el hombre en Cristo perfectamente. Continuamos, Efesios capítulo 1, versículo 4 al 8 dice, en él Dios, en él, unidos, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, antes que el cielo y la tierra se crearan. Nosotros ya habitábamos en una obra, en el vientre glorioso de los pensamientos de Dios. En él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes, proféticamente antes de que se creara el cielo y la tierra, ya existía profecía de que existíamos y existimos en la presencia, en los pensamientos de la presencia de Dios, para que seamos santos e intachables, los que Él pensó, siendo santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, como hijos suyos. Es decir, que nacimos para poder ser hijos, ¿cierto? Para poder ser hijos hay que nacer. Entonces, si antes del cielo y la tierra estábamos predestinados, metafóricamente, ahora voy a hablar metafóricamente para que os sean acercados a ustedes la revelación. En los pensamientos antes de la fundación del mundo, esta era la obra, el óvulo del Señor Jesucristo, que ya nos tenía predestinados para ser nuevamente en Cristo nacidos. Y no solamente eso, sino que aún predestinados proféticamente antes del cielo y la tierra. Profetas en la tierra hablaron de esa predestinación, de la profecía, de la predestinación de antes de la fundación del mundo. Y se mencionó a María, la Madre de Dios, a través del profeta, el rey David, porque David era un profeta. Ya lo vamos a leer juntos. Entonces termino. Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplacio de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20 al 24 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, primicias de los que durmieron, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿cierto? También por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Dice Cristo, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, los hombres que murieron bajo la ley de Moisés, amando la ley y la presencia, santificados y justos, resucitarán nuevamente en carne. Estos son los que habla la palabra de Dios. Luego los que son de Cristo, los que conocieron en el tiempo de Cristo, la palabra, la gracia, también resucitaremos nosotros en su venida. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y al Padre. Es decir, que también hizo nacer a toda la existencia gloriosa del reino de Dios, de la esfera celestial de la esfera celestial que convirtió en materia sol, cielo y tierra. Le dio un nuevo nacimiento, porque la palabra de Dios dice que habrá tierra nueva y cielo nuevo. Y lo va a presentar delante del Padre glorioso toda su creación, el nacimiento, en él mismo, en su venida. Continuamos, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque recordemos que la profecía lo que hace es suprimir. El ordenamiento de Dios suprime. Continuamos, Hechos capítulo 2, versículo 29 al 32 dice, varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado. Murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, porque el rey David era un profeta, y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, del linaje de David, en cuanto a la carne, ese linaje de David viene desde antes de la fundación del mundo, porque estamos predestinados en los pensamientos incluso antes de la creación, ¿cierto? Como obra por parte de Dios. Levantaría al Cristo en cuanto a la carne, jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolos antes, hablo de la resurrección de Cristo. Mira, viéndolos antes